nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a tarea aún nos queda denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, cubrir todo el tema, no, es simplemente un pequeño tema que yo redacté sobre las antiguas versiones bíblicas y traducción, pero no voy a cubrir todo, que quede claro de que estos temas no es solamente, estos temas no cubren 30 minutos ni 45 minutos, estos temas son muy grandes porque cuando se habla de la antigua versión bíblica, nosotros tenemos que pensar también en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, o la Torá. También los judíos le llaman la Torá, que son los 5 libros pentateucos, o el Pentateuco. Luego tenemos los libros proféticos, libros históricos y el resto de los libros. Entonces, yo no voy a cubrir todo esto, eso es imposible. Entonces, que queden claro de que y otra cosa también, una cosa me ha gustado de algunos hermanos predicadores o discursantes, es que ellos dicen, y yo lo mismo pienso, que estoy de acuerdo, cuando un pastor, un misionero, un hermano, cualquier persona que da un sermón, no es para convencerlo a usted, no es para darle toda la información que usted necesita. No es para satisfacer la necesidad espiritual que tiene o el conocimiento. Lo que todo pastor predica es simplemente una pista de lo que usted necesita. Es una pista de lo que usted está interesado. Porque en ninguna manera un pastor, por más erudito que sea, no importa que tenga un doctorado, una maestría en teología o en lo que usted le quiera llamar, no va a cubrir sus dudas, sus conocimientos. Una cosa es que a usted le va a gustar cómo habla, cómo dice las cosas, pero eso no quiere decir que le va a satisfacer todos los conocimientos que usted necesita. Entonces, simplemente lo que hace una persona que da un tema es darle una pista de lo que usted necesita, y luego usted y yo tenemos que ir a casa y estudiar por nuestra propia cuenta cosas que nosotros no sabemos. Y eso es bíblico. Pues ahí está 2 de Timoteo 3:15, 16, que la palabra de Dios es hecha para instruir al hombre. Y también la palabra de Dios es divina. Entonces, todo lo que está en la palabra, todo lo que es la Biblia es divina. Ahora, tampoco vamos a decir que las versiones bíblicas no ha habido corrupción. Claro que sí ha habido corrupción. Pero no puedo cubrir todos estos libros, como por ejemplo yo puedo mencionar algunos libros, algunas instituciones religiosas que han cambiado. Por ejemplo, tenemos la iglesia angelical o la iglesia luterana. Muchos de ellos han hecho su propia Biblia, ellos mismos han hecho la traducción, a cierto punto han cambiado algunas cosas para acoplar su doctrina. También podemos decir también de la Biblia Reina Valera. Las traducciones de Reina Valera también del 60 también ha sido corrompida, ha sido ajustada bajo el ecumenismo.
Cuando digo ecumenismo, tal vez hay muchos hermanos, hay muchas personas en el mundo que tal vez no entienden qué es el ecumenismo. Bueno, pues tiene la palabra, usted puede ir en internet y buscar buscar qué es ecumenismo, pero el ecumenismo sencillamente es la unión de iglesias. Es la unión de todas las religiones, empezando por encima a la iglesia universal católica. Y luego empieza con el protestantismo. Se unen, ellos mismos se unen, se han unido más bien, no se unen, sino se han unido y siguen uniéndose con el resto de todas las creencias, como los musulmanes, los budistas, y etcétera, un montón de creencias que hay en el mundo que es increíble mencionar todos ellos. Son miles de creencias de cada quien. E incluso dentro del protestantismo, lamentablemente hay como arriba de 30,000 sectas. Y esas 30,000 sectas, cada quien ha acoplado la Biblia a sus necesidades. Algunos le han quitado y dicen ellos nomás le ponen ciertas cosas para su negocio. Y bueno, no quiero alargarme en eso, pero mi punto era hablar cómo otras religiones han hecho su propia Biblia, como por ejemplo, usted tiene ahí, la Iglesia Católica tiene su propia versión de hace miles de años. También tenemos los testigos de Jehová, ellos tienen su propia versión. Pero cada quien como decirlo así, ha corrompido ¿cómo se llama? Lo que es lo natural, podríamos decir original del griego, se ha corrompido y se ha dado una otra interpretación por asunto de negocio, con tal de ganar más adeptos y tener más adeptos y más dinero. Entre más adeptos hay, más ofrendas, más dinero. En otras palabras, Cristo se ha quedado por un lado aquí. El Cristo se ha convertido el dinero, la cantidad y el dinero. Y ustedes saben que en la era de Cristo nunca dijo que el dinero era importante para ser adepto a la creencia de Jesucristo. Él nunca puso el dinero en primer lugar, al contrario, él habló muchas cosas sobre nosotros no deberíamos de pertenecer al mundo, y si estamos en el mundo necesitamos salirnos. Entonces, prácticamente la palabra de Dios, la vida eterna, el conocimiento, la sana doctrina, la verdad presente, no consiste en adeptos, en miles de adeptos o cientos de miles de adeptos, no consiste en grandes propiedades como templos, no consiste en tener emisoras o satélites, o no consiste en tener muchas cosas, sino consiste en una sana doctrina, consiste en llevar a cabo lo que la Biblia dice, pero una Biblia sana. De la Biblia se ha hecho y se siguen haciendo numerosas traducciones a todos los idiomas. En este breve artículo vamos a tratar de las antiguas versiones bíblicas al griego y al latín, con alguna alusión arameo y al siriaco, hebreo y griego bíblicos como lenguas de origen, griego y latín asimismo bíblicos como lengua a las que se traducen. Tengo un artículo aquí, les voy a leer. Dice así: hebreo, griego y latín en la Palestina de tiempos de Jesucristo. En el relato de la pasión y muerte de nuestro Señor, los 4 evangelistas coinciden en decir que en lo alto de la cruz, por encima de la cabeza, estaba escrita la causa de su crucifixión: Jesús Nazareno,
Rey de los judíos, el INRI de nuestro crucifijos. San Lucas, Juan recogen además otro detalle de especial significado desde el punto de vista lingüístico. Hablando de esta inscripción, dice San Lucas 23:38, que estaba sobre él una inscripción escrita en letras griegas, latinas y hebreas. Yo quiero, hermanos, que traten de memorizar estas cosas porque son importantes cuando uno está evangelizando o está predicando o está, qué sé yo, usted platica y predica en el bus, predica en el camino, en el trabajo, y a veces hay gente muy curiosa y pues la gente hace preguntas. Pero nunca nos olvidemos lo que dice Lucas 23:38 sobre una inscripción escrita, dice en griegas, latinas y hebreas. Son tres. O sea, la inscripción está escrito en tres. Ahora, ¿en qué consiste esa inscripción según San Juan 19:20? Más precisó aún en este punto. Nos dice, escribió también un título Pilatos y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito Jesús, Nazareno, el Rey de los Judíos. Quiero hacer hincapié aquí sobre esto. No sé si ustedes se han puesto a pensar o no. ¿Alguna vez se han puesto a pensar ustedes que entendemos, ¿no?, que los judíos o Israel en ese tiempo rechazó a Jesucristo? No quiso aceptarlo como rey de los judíos. Pero algo curioso aquí, es algo curioso, que Roma sí aceptó que Jesucristo era el rey de los judíos. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. Roma, gentil, que no tiene conocimiento de la Torá, no tiene conocimiento de los libros proféticos, del libro de la Biblia en arameo o hebrea, o simplemente muchas personas le llamamos el Antiguo Testamento. Yo no estoy de acuerdo con esa palabra, pero bueno, está bien, yo lo ocupo también, para no estar argumentando, ¿verdad? Pero pues prácticamente podríamos decir los libros originales en hebreo, podríamos llamarle los libros hebreos, pero eso es nomás mi opinión. Pero bueno, lo más importante aquí es que Roma reconoció que Cristo es el rey de los judíos. Pilato mandó a poner ese título sobre la cruz de Jesús. Y estaba escrito Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Este título lo leyeron muchos de los judíos, pues estaba cerca de la ciudad donde fue crucificado Jesús. Y estaba escrito en hebreo, en latín, en griego. Interesa a Juan señalar que fue Pilato el autor de esta inscripción y que estaba escrito en hebreo, griego, latín, para dejar luego constancia de la reclamación de los sumos sacerdotes y de la petición de que se cambiara tal inscripción, diciendo a Pilatos, no escribas el rey de los judíos, sino que dijo, yo soy el rey de los judíos. A lo que Pilato respondió, el famoso, lo que he escrito, escrito está. A lo que Pilato respondió, el famoso, lo que he escrito, escrito está. Él no quiso cambiar esta escritura o este rótulo o esta inscripción. Tuvo palabra, mantuvo su palabra y dijo, este es el rey de los judíos y punto. A nosotros nos interesa ahora señalar ese en hebreo, en griego y en latín, de Juan en letras griegas, latinas, hebreas
y Lucas. En la Palestina bajo el dominio romano de la época de nuestro Señor convivían en efecto 3 culturas con sus respectivas lenguas. 3 culturas con sus diferentes lenguas. Está el griego. Por cierto, el griego, los griegos conquistaron, ¿no? Fueron un imperio por un tiempo, luego vino Roma. En ese tiempo, cuando Cristo estaba gobernando Roma. Pero la lengua griega quedó. Mucha gente usaba el griego. Bueno, tenemos el latín, el griego y el hebreo. También el arameo y otras lenguas, dialectos menos importantes. O sea, habían otras, pero no eran muy importantes. Particular interés para el tema que ahora nos ocupa tiene también, a nuestro modo de ver, la interpretación que dieron algunos de los presentes en el Calvario, probablemente soldados romanos, a las palabras Elí, Elí, lama sabachthani, es decir, Dios mío, es lo que quiere decir. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Evocando el versículo 2 del Salmo 21-22. Traten de hacer notas, si en caso de eso les interesa, por referencia cuando uno anda predicando, porque yo cada vez que escucho una predicación trato de copiar los versículos que no estoy familiarizado, porque a veces los ocupo, y me ha tocado a veces que hay gente que llega a mí y me dice, mira, necesito una respuesta de tal, ¿dónde está en la Biblia tal cosa? Y usted tiene que ser muy inteligente. Usted tiene que dar una respuesta al pie de la letra conforme la Biblia dice. A mí me pasó una vez que a un compañero de trabajo, necesito que me des una explicación de esto, pero quiero que la Biblia lo dice. Y pues no crean que yo estaba preparado también, no, pero tenía referencias, tuve que buscar de inmediato en las referencias. Dime, ¿qué es lo que quieres saber? Esto, ok. Fui a mi referencia porque lo tenía listo, porque pues no tengo las respuestas para todas las cosas. Fui a la referencia y luego lo encontré y le presenté en los versículos. Claro, esta persona nunca dio un cambio, pero yo creo que sus dudas fueron contestadas, sus dudas fueron contestadas de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando terminamos me dijo, gracias, me dijo, ahora ya sé. ¿Para qué? Yo no sé. Dios sabe qué efecto tendrá la palabra en su vida en el futuro. A medida en que las lenguas originales de la Biblia fueron dejando de ser no ya familiares, sino ni siquiera asequibles para grandes núcleos así de fieles viejos en la fe, como de prosélitos recién incorporados, fue surgiendo la necesidad de recurrir a versiones de las Sagradas Escrituras, al principio de forma oral y más adelante también escritas. Y esto es muy importante porque pues cuando hablamos de forma oral, cómo la palabra de Dios se mantuvo oralmente, no sé qué tantos sabemos de los valdenses, pero si no, sería bueno que buscáramos en YouTube sobre la historia de los valdenses y escucháramos. Hermanos, tenemos mucha ciencia y mucha riqueza en conocimiento en este país, Estados Unidos. El otro día estaba hablando con alguien, un amigo, hermano, y estábamos hablando qué tan terrible será el castigo, las 7 plagas que menciona Apocalipsis 15:16, capítulo 15:16,
¿Qué tan terrible será eso, hermanos? ¿Por qué yo les digo esto? Porque en este país nadie va a decir, oh, yo no escuché tu palabra, oh, es que no tenía internet, no tenía dinero, oh, no, es que yo soy pobre. Nadie va a decir, hermano. Les digo por el amor de Dios, también al mundo entero que me escucha, a las personas que aún están luchando por la fe, luchando como un soldado, les recomiendo que no pierdan su tiempo en cosas que no deben. Luchen. La batalla no consiste en perder, no. La batalla consiste en estar luchando, estar batallando. ¿Y por qué yo les digo que tenemos que luchar y tenemos que ser como un soldado? ¿Por qué? Porque en este país hay una riqueza de conocimiento. El motivo es que este país es un primer mundo. Tenemos internet gratis en cualquier parte. Cualquiera puede comprar un teléfono barato y cualquiera puede tener internet por $35. Vas y compras un teléfono y tienes un servicio de 35, 40 horas y tienes internet. Entonces, tantas predicaciones que hay en YouTube, tantas predicaciones que muchos de los hermanos ponen ahí por Google, ponen por diferentes lugares, y nadie en este país va a decir, yo no escuché, nadie va a tener la excusa porque estamos en un primer mundo, que usted no puede comparar este primer mundo con un tercer mundo, porque el tercer mundo apenas tiene para comer, tal vez no desayunó, tal vez comió una cosa y no se llenó y se quedó con hambre y no tuvo dinero hasta en la noche, tal vez cuando consiguió algo y va a comer y come con sus hijos. Pero usted está lleno todo el día. ¿Qué tipo de plagas, qué tipo de sufrimiento caerá sobre nosotros? No sobre el país, sino sobre nosotros, los seres humanos que componemos el país, por no tomar un poco de tiempo y escuchar la palabra. No tenemos ni una excusa, porque tenemos todo el equipo. Yo a veces paso en las calles y yo veo los pordioseros con teléfonos inteligentes. Y se supone que son personas que viven en la calle. Pero ellos tienen teléfonos inteligentes. Pero bueno, esto nomás es un recordatorio para nosotros que estamos luchando y también para las personas que están empezando y también para las personas que aún no han dado el paso. No permitamos que caigamos en un dolor, en una pena emocional, física en el futuro, con los castigos que vienen en el futuro. Demos la oportunidad al Señor Jesús que trabaje en nosotros, invitémoslo. Ese es el llamado. Pero bueno, volvamos al tema porque nuestro tema es sobre las traducciones de la Biblia, pero pues claro, no podemos tampoco solamente hablar de traducciones, sino tenemos también que hacer conciencia. Porque en este tiempo que vivimos no vamos a estar solamente hablando de una cosa, sino tenemos también que hacer conciencia de nuestra vida presente. El futuro no sabemos. El pasado ya pasamos, pero el presente la estamos viviendo, pero el futuro no sabemos. Para los fieles cristianos de la región aramea oriental al norte de Mesopotamia, en cambio, se realizaron versiones en siriaco, entre las que destaca por su importancia y trascendencia.
la Peshitta. Peshitta. Versión de la Biblia, una versión de la Biblia que se llama Peshitta. Ajenos al hebreo y al griego, estos cristianos necesitaban llegar a los textos sagrados mediante una versión en la lengua que les era familiar, el siríaco. Las primeras versiones griegas de la Biblia, en los siglos inmediatamente anteriores a la era cristiana, el helenismo, ya que se había difundido y logrado imponer no solo en el oriente europeo, sino también en numerosas regiones del Próximo Oriente y de manera especial en buena parte de Egipto. De esta manera, el griego se convierte en la lengua normal y corriente de muchas comunidades judías, y surge así para estas comunidades la necesidad de versiones del Antiguo Testamento al griego, ya sea en forma oral, ya sea en forma escrita. Siglos después, también los cristianos del mundo helenístico necesitan, además de sus textos del Nuevo Testamento redactados en su mayor parte en griego, una versión griega para los textos hebreos del Antiguo Testamento, adoptado por lo general de los 70. Hay algo que me llama la atención y es sobre las versiones orales. Uno de los grupos que mantuvo la Biblia a través de los siglos como un tesoro, pero sin necesidad de texto, sin Biblia, sin nada, simplemente fue oral, simplemente se decía, se les repetía a los niños. Cada niño que crecía se les repetía a los niños grababan en mente y así dejaban como un legado a cada generación. De modo que la Biblia no se murió, a pesar de la persecución de los romanos en el siglo I, Nerón en el 65, y también cuando en el siglo I no paró la persecución porque pues Satanás no estaba contento, mató al Hijo de Dios, crucificó y no se conformó, sino que levanta reyes contra los apóstoles y matan a los apóstoles. Termina la era de la primera iglesia apostólica, que es Éfeso, y no se conformaron. Vino el segundo siglo, empezaron las persecuciones. Como les digo, no quiero entrar en detalle en esto. Empezaron las persecuciones, no pararon los reyes. Sigue la persecución en el siglo II. Los valdenses, según entiendo yo, la historia relata de que empezaron alrededor del siglo II y ellos son los que mantuvieron la Biblia oralmente, mentalmente grabado, dejándola como una reliquia a generaciones de su propia creencia, de su propia religión, dejándolas a sus generaciones como una herencia. Y así es como mantuvieron los valdenses, mantuvieron la palabra grabada en la mente. Según la historia dice que habían valdenses que tenían toda la Biblia grabada en la mente. Y usted se preguntará, ¿y por qué nosotros no podemos hacer ahora eso? Y si somos más inteligentes, tenemos satélite, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos todo inteligente. Bueno, no hay que olvidar de que detrás de todas estas, detrás de todo esto, está el poder del Eterno, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que los tres conjuntamente trabajan
para mantener la palabra de Dios viva. Uno, el Padre como el jefe, y el Hijo de Dios como el Cordero de Dios, y el Espíritu Santo, el representante de Cristo en la tierra. No aquel otro que dice que es el representante de Cristo, no aquel otro que dice que Él es el que representa, el representante, no aquel otro que ha cambiado la Biblia y ha impuesto leyes, ha puesto leyes, ha gobernado a los reyes, e incluso a poner una inquisición para matar a 500,000 de cristianos o 500,000 cristianos en cuestión de años, y luego decir, yo soy el representante de Cristo. No estamos hablando de un humano. La Biblia es muy clara en San Juan 14:15, donde habla del Espíritu Santo como un representante de Cristo. Entonces, esos tres personajes en común trabajan con una sola meta, en un solo camino, una sola idea, con un solo propósito. Y estos personajes han trabajado y trabajan en la vida de los creyentes y de los no creyentes. Esos tres personajes no trabajan solamente por mí, ni por su iglesia, sino también están trabajando a favor de los criminales, están trabajando a favor de los ladrones, están trabajando a favor de los que están corrompiendo la Biblia, están trabajando a favor de todas las personas que están cometiendo delitos, crímenes en contra de la palabra de Dios. No se vayan a olvidar que lo que pasó con el ladrón, los dos ladrones en el Calvario donde murió Cristo. 3 personas crucificadas, Cristo en medio, un ladrón a un lado y el otro ladrón al otro lado. Un ladrón se puso en contra de Jesucristo y el otro, en vez de oponerse, dijo, Señor, tú no deberías de estar ahí, nosotros deberíamos estar crucificados, tú no debes de estar ahí, tú eres hombre justo. Pero ahí no terminó la conversación, sino también le dijo al Señor Jesús que se acordara de él en su gloria. Y el Señor Jesús, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Ladrón hasta el último segundo de su vida. Hasta el último momento fue el ladrón. Él no experimentó, él no tuvo conocimiento de un bautismo, él no tuvo conocimiento de nada, no conoció una doctrina. ¿Qué quiero dar a entender con eso? De que Dios, que Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo son amorosos. Trabajan con todas las personas, no importa su estado o condición de vida, condición espiritual. Pero también hay un peligro que si nosotros nos ponemos en contra totalmente de esas dos personas, podemos nosotros también caer en un estado de muerte espiritual y nos moriremos y no tendremos salvación. Pero con esta ladrón en la cruz mostró Cristo de que Él es amoroso y Él ama a todos por igual. No importa lo que hayas hecho. Él no ve eso. Él no ve lo que hayas hecho, no ve tu pasado. Él lo que ve es tu
tu arrepentimiento. Es lo que Él ve. Entonces, vamos a volver otra vez al tema, porque como le digo, son temas grandes. Yo no puedo cubrir todos los temas, solamente estoy tratando de cubrir algunos temas sobre la Biblia, sobre cómo la Biblia se preservó y las traducciones. Claro, no voy a cubrir todo el tema sobre las traducciones, porque es mucho, teníamos que poner fechas y todo eso. Pues ahorita nomás estoy como dándoles a ustedes una idea, una pista para que ustedes vayan a su casa. Si les interesan, sigan estudiando. Pero nos quedamos en Efeso, que es la primera iglesia que no terminó la persecución. La persecución no terminó en contra del cristianismo, los humanos, ni terminó en contra de la Biblia. Los efesios experimentaron el dolor, la persecución. Y luego tenemos en el siglo I tenemos Esmirna. En el siglo III tenemos a Pérgamo, iglesias perseguidas, y así sucesivamente. Ninguno de los reyes ha parado. Llegamos hasta en el siglo 500, el siglo V. ¿Qué pasa? Terminan los reyes políticos de perseguir a los cristianos y la Biblia. Ahora resulta que el mismo cristianismo da la vuelta a la espalda y empieza a perseguir los hijos de Dios. En el 538 empieza la persecución del mismo cristianismo hacia cristianos. Y eso tenemos también alguna referencia también. Por ejemplo, en la era de Lutero, alrededor del 1500 en la Inquisición, les voy a leer un párrafo del Conflicto de los Siglos que está en el página 137. Y dice así, un pequeño párrafo, dice así: con todo el poder de la instrucción y la elocuencia se propuso a Leandro. Leandro es un emperador. Cuando dice con todo el poder a la instrucción y la elocuencia se propuso a Leandro a derrocar la verdad, está diciendo que la Iglesia Católica propuso a Leandro, que es un emperador, a derrocar la verdad. Arrojó contra Lutero carga sobre carga, acusándole de ser enemigo de la Iglesia y del Estado, de vivos y muertos, de clérigos y laicos, de concilios y cristianos en particular. Hay, dijo, en los errores de Lutero, motivo para quemar a 100,000 herejes. ¿Qué le parece? ¿Por qué? ¿Por qué el odio contra los cristianos? Bueno, simplemente estamos estudiando el tema sobre la Biblia, sobre las traducciones. ¿Cuál era el problema de Lutero? No es otra cosa más que por predicar la verdad presente en su época, por predicar la verdad, la verdadera traducción de la Biblia, por traducir la Biblia, por traducir una Biblia no corrompida, sino por traducir la verdad. Pero ¿qué dijeron los falsos cristianos en esa época de la Iglesia Católica? Ay, dijo, en los errores de Lutero, motivo para quemar a 100,000 herejes.
¿Usted cree que eso no va a regresar ahora? Usted puede seguir acoplándose con una traducción moderna. Usted puede seguir la nueva versión de los 60 de Reina Valera, que ya está corrompida, muchas cosas están corrompidas. Usted puede seguir una Biblia ecumenista. Usted puede seguir usando una Biblia ecuménica como la nueva versión internacional. Y puede predicar a base de eso, que evitaría muchos problemas, confrontaciones. Pero si usted va a la Reina Valera 1909, la traducción de 1909 es más dura, porque va directo. La Biblia 1909 de Reina Valera no pone a un lado a nosotros los pecadores, sino nos pone el dedo a nuestros pecados. Y eso es lo que al mundo no le gusta. Porque en este tiempo, lo que el mundo desea es que las traducciones originales se vayan modificando y no mencionar la palabra homosexual, no mencionar la palabra afeminado, que también la Biblia lo menciona, no mencionar la palabra de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Así sucesivamente, un montón de palabras y frases se va a ir modificando de modo para no ofender el sentimiento de las personas. Porque aquí el que vale más es el ser humano, no la palabra de Dios. Aquí muchos de los líderes del ecumenismo, muchos de los líderes cristianos ecumenistas prefieren no herir al ser humano. Porque no tiene la culpa, nació así. Pero no hay que herirlo, pero hay que modificar la palabra de Dios. O sea, Dios dejarlo en ridículo. No, lo que Dios escribió no está bien. Nosotros tenemos que modificar, porque si dejamos que Dios hable tal como es, va a ofender a fulano de tal, va a ofender a Santos, va a ofender a Pedro, va a ofender a Juan y va a ofender a fulano de tal, a la fulana de tal. No. Hay que cambiar, hay que modificar la palabra de Dios para no ofender a los creyentes. Esto que les estoy platicando de este tema va a ser un tema tremendo en el futuro cuando empiece la persecución. La hermana White dice que la ley dominical, cuando se dé el decreto de ley dominical, es cuando América ya ha dado la espalda a Dios. Y es ahí donde van a empezar las 7 plagas, y es ahí donde nosotros vamos a tener que ver dónde nos vamos a ir. Por eso este es el tiempo en que nosotros tenemos que tratar de estudiar la palabra de Dios diariamente. Entiendo que hay muchas traducciones. Como les digo, no puedo cubrir este tema en cuestión de minutos. No, simplemente yo les estoy dando una pista. En esta vez yo les estoy dando una pista para llamarles a ustedes su entendimiento, su conocimiento, a llamarle a usted su atención, darle una pista de modo que usted vaya y empiece a estudiar. Traducciones de la Biblia en este tiempo. Usted en su teléfono inteligente, usted puede bajar la Biblia hablado. O sea, tiene este audio. Y este audio le va a servir a usted para que cuando está en el trabajo, en vez de estar escuchando una canción, en vez de estar escuchando, para los cristianos, para nosotros que estamos luchando, en vez de estar escuchando algo que no vale la pena, dediquémosle tiempo al Señor Jesús cuando usted se levanta, nomás llega a su carro, ponga su dispositivo
y empiece a tocar el audio de la Biblia, empiece a escuchar unos 3, 5, 7 capítulos mientras va usted va manejando, o mientras va caminando, o va corriendo, o algo está haciendo. Eso le traerá a usted salud espiritual, salud emocional. Porque va a llegar un momento en que usted no va a encontrar ninguna traducción en el mercado en el futuro. Cuando ya las personas empiecen ya a sentirse muy mal porque la palabra de Dios los tilda o tilda el pecado tal como es, ellos se van a sentir ofendidos, van a decir, bueno, necesitamos sacar del mercado la Biblia porque nos ofende, nos hace sentir mal, nos sentimos tristes, nos sentimos emocionalmente muy mal. Se van a hacer las víctimas. No sé si ustedes se dieron cuenta en las noticias hace como unos, probablemente un mes, leí ahí, tengo el artículo, pero se me olvidó incluirlo en este tema, hasta ahorita me acuerdo. Pero el artículo es sobre las personas que les gustan, los adultos que les gustan los niños chiquitos. Pedofilia. Es sobre personas que les gusta la pedofilia, que les gustan los niños chiquitos. Son adultos grandes, pero les gustan los niños. Bueno, resulta que ahora ellos están trabajando, armando un caso bien grande, igual como como el homosexualismo, el lesbianismo en tiempos, mucho tiempo atrás, cuando ellos empezaron a preparar su caso y llevaron al gobierno, dijeron, nosotros tenemos el derecho de ser libres. Incluso llegó hasta la ONU. Ahora son defendidos por el gobierno, la ONU, etcétera. Y en algunos países pues todavía se les persigue. Pero ya es un hecho de que es legal ser gay. Pero bueno, pero a estas personas les costó mucho tiempo para armar su caso y llevarlo al Congreso, y el Congreso los favoreció y estuvo a la par de ellos, incluso hasta ahora pueden casarse. Pero eso ha tomado mucho tiempo y asuntos legales. Ahora, lo mismo está haciendo las personas que pertenecen en la pedofilia, que le gustan los niños chiquitos. Ahora ellos dicen que están armando un caso grande y que lo van a llevar al Congreso de Estados Unidos, y porque ellos dicen no tienen la culpa que a ellos les gustan los niños, porque dice que ellos, es una enfermedad, dicen ellos, es una enfermedad, estamos enfermos, nosotros no tenemos la culpa que nos gustan los niños chiquitos, estamos enfermos. Ahora ustedes creen que no más de llevar un caso ahí al Congreso, ya estuvo, ya se pasó, ya estuvo. No. Nosotros sabemos que cada ley que se pasa va en contra del cristianismo, va en contra de Jesús, va en contra de su palabra, va en contra del Padre, del Espíritu Santo. Nosotros también vamos de cola porque nosotros somos los que predicamos esto. Yo digo esto, estoy predicando esto ahorita. No crean que esto es una buena noticia lo que yo estoy diciendo, no crean que lo que yo digo es bueno. No, esto les cae mal, no les gusta. Vendrá tiempos en que la sana doctrina va a sufrir persecución y nosotros también. Pero lo que yo quiero llegar al punto es que la Biblia, las traducciones se han estado llevando a cabo por culpa de nosotros, los seres humanos. ¿Por qué es culpa de nosotros? Pues ya lo dije. Porque nosotros nos hemos ido enfermando, deformando nuestras culturas como ser humano.
nuestra identidad como seres humanos, como hombre y mujer. La identidad del hombre se ha ido perdiendo, la identidad de la mujer se ha ido perdiendo. Y nosotros, los que predicamos la verdad presente, tenemos que mantener esta identidad. Y esto nos va a costar mucho. Por eso, ahora que las traducciones de la Biblia están disponibles, usted no vaya a perder tiempo. Nadie perdió tiempo en el pasado. Si usted regresa atrás y lee la historia de los apóstoles, no perdieron tiempo. Ellos ya tenían su propia traducción. Tenían traducción en griego en esos tiempos. ¿Se acuerdan ustedes de la Septuaginta? Por cierto, iba a tocar eso, pero no he llegado a ese punto. Entonces, ahora nosotros tenemos muchas traducciones. Es cierto, están corrompidas. Pero si usted no se siente bien usar una Biblia corrompida, pues simplemente lo va a tener que invitar a que usted compre una Biblia 1909 Reina Valera. Ese es lo que tenemos que hacer. Luego vaya, si usted tiene un teléfono iPhone, en el iPhone usted puede buscar la Biblia Reina Valera y ahí usted busca ahí, lo escribe y lo pone ahí Reina Valera 1909 y ahí sale una aplicación para 1909 que probablemente es la única que yo he encontrado que está dentro del programa de la compañía Apple. Android no sé, no tengo Android, pero Apple sí. Entonces empiece a practicar, empiece a leer como los apóstoles, como Lutero, como Hus, como Jerónimo, como esos hombres del 1400, del 1500, Hus en 1400, Jerónimo, Lutero en 1500, los valdenses desde hasta 1800, porque los valdenses cayeron en 1800. Entonces, tomemos ejemplo. La única manera en que nosotros no podemos seguir encima de la palabra de Dios es ir un poco a la historia, leer, no quedarnos sentados o parados o sin hacer nada. No, tenemos que leer la palabra de Dios. No me quiero poner de ejemplo porque pues no es bueno, pero yo les digo a ustedes lo que yo hago diariamente. En el trabajo, en el camino donde estoy, siempre ahí llevo ahí unos audífonos ahí, pongo a mi teléfono y ahí estoy ahí escuchando algo, una predicación o algo. Hermanos míos, cuando llega el sábado, yo ya me he alimentado un montón, hermanos. Ya he escuchado predicaciones, ya he leído los testimonios, ya he leído la Biblia. Ya nomás llego. El sábado para mí las predicaciones es como un complemento de lo que yo escucho, pero todos mis estudios los hago entre domingo a viernes. Si usted no aprovecha este tiempo ahora, no podrá tener esta oportunidad en el futuro. Y esto no lo digo yo. No se olviden de la profecía de Apocalipsis 13, 15 al 18, y les voy a leer un párrafo aquí. Del espíritu profecía. Está en Conflicto de los Siglos, en la página 662, y dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Terrible será la crisis a que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios. Decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes y ricos, y pobres y libres y siervos, según Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo, que es el domingo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretarán que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Y tengo aquí otra cita que dice: cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspendan la protección y las garantías del gobierno y los abandonen a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en un grupo para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos difícil acceso en las montañas, como los cristianos de los valles del Piamonte, que nos estamos refiriendo no a los valdenses. Aquí no dice, pero son los valdenses. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por la fortaleza de las rocas, según Isaías 33:16. Espero que usted haga nota de la cita bíblica. Estamos usando base bíblica, no nomás palabrerías. También testimonios de la hermana White. Isaías 33:16. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en las más injustas y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados agrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguno humano se afrontará a socorrerlos. Eso es lo que viene. Pero como ya vuelvo a repetir, todo esto viene por mantener aquella traducción bíblica pura, sana, por predicar la verdad, por estar enlazado, por tener una línea directa con los apóstoles. O sea, esto es lo que prácticamente experimentará el pueblo de Dios, o experimenta, porque pues ya hay también persecuciones en Rusia, hay persecución cristiana en Rusia, de otras religiones, no solamente adventismo, sino también hay otras religiones, también en China, también hay otros países. No quiero mencionar nombres de países aún más, de otros países donde hay persecución, pero sí hay persecución. Entonces, nosotros nos va a tocar enfrentar a reyes, presidentes, alcaldes, comisionados. Probablemente vamos a tener que también presentarnos ante grupos comunitarios, jefes de grupos comunitarios,
para dar explicación de nuestra fe, por qué creemos, por qué lo hacemos, por qué practicamos, por qué andamos en ella, por qué estamos siendo perseguidos, por qué nosotros aguantamos eso. ¿Y cómo la vamos a dar? ¿Acaso vamos a tener que, cuando nos toque dar una explicación de nuestra fe en una persecución, acaso vamos a tener que usar las Biblias corrompidas o corruptas para dar una respuesta? ¿O acaso nosotros vamos a tener que decir, bueno, déjame ver mi Biblia a ver qué dice? O déjame abrir mi iPhone o mi Android a ver qué dice, ahí tengo la Biblia. Déjame, es fácil de encontrarlo. No, usted tiene que empezar a aprender desde temprano, desde ahora que no existe ningún problema. Usted tiene que empezar a aprender desde ya a tratar de memorizar ciertos versículos de memoria. Y lo que usted no pudo, no es su problema. Porque no todos nosotros tenemos la capacidad mental de memorizar la palabra de Dios o versículos. Muchas veces nosotros, por nuestros quehaceres, problemas de la casa, problemas de nuestros hijos, hay muchos problemas, hay muchos motivos por los cuales a veces no podemos retener versículos. Pero el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, Él conoce nuestra historia y Él va a decir, este hermano luchó, pero no pudo grabar todo en su mente. Pero yo me voy a mandar a mi Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les recuerde lo que Él leyó, ya no se acuerda. Esa es la esperanza. Pero tenemos que leer la Biblia. Otro pasaje parafraseado de la hermana White que dice que nosotros debemos de leer, dice el libro de Daniel y Apocalipsis, más atención, leer más. ¿Y qué quiere decir leer más? ¿Acaso usted va a poder interpretar por leer 100 veces el Apocalipsis? No, no va a entender. Pero va a estar familiarizado. Y cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a recordar todo lo que leyó y le va a dar la idea, la imagen clara de lo que usted no entendía, pero como usted lo leyó, pero como usted no lo entendió, pero ahora lo va a entender porque usted lo estudió, usted leyó y usted ahora va a ser usado por el Espíritu Santo porque usted puso de su parte, pero no alcanzó la categoría necesaria para aprender, pero usted puso de su parte, usted luchó, el Espíritu Santo ahora le va a recordar todo lo que usted había leído. Eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Ahora vamos a hablar un poco de la Septuaginta un poquito, es decir, interpretada la Septuaginta, también conocida por versión alejandrina. La Septuaginta también es conocida como traducción o versión alejandrina. Nomás quiero dar las pistas. Si usted quiere más información, va a tener que buscarlo. Ahorita no voy a hablar ampliamente de la Septuaginta. Pero fueron 70 eruditos, creo yo, que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, o sea, al hebreo, al griego. ¿Por qué? Porque el griego se hizo muy famoso dentro de los judíos. Según la historia, habían judíos que ya no hablaban hebreos o hablaban poquito, o muchos pues ya preferían el griego que el hebreo. Entonces se vio la necesidad de componer una cierta cantidad de eruditos para traducir la Biblia al Antiguo Testamento, al hebreo, de traducir el hebreo al griego. Y esa traducción al griego se le llama versión alejandrina.
Pasaremos naturalmente por alto el origen más o menos real de su nombre de versión de los 70 también. Y presidiremos también de la famosa epístola de Aristeas, funcionario de Ptolomeo, Filadelfo, según la cual fue realizada por 72 judíos, 6 por cada tribu en 72 días. Pero si haremos constar su notable antigüedad, ya que hacia el año 150 a.C. estaba ya acabada, y también dejaremos constancia de que fue hecha por judíos y para judíos. 150 años ya la traducción de los 70 ya estaba traducida. Cuando Cristo vino, ya la Biblia hebrea ya estaba traducida al griego. Es mucha información, no va a quedar mucho tiempo, yo no los quiero cansar, es demasiado esto. Ya les dije que esto no son temas de un tema de dos temas, sino son temas de esta versión, de este título del tema que se llama la versión de la Biblia. Usted puede sacar cientos de temas, de predicaciones. Simplemente yo lo que hice ahora, simplemente darles una pista que necesitamos leer nuestras versiones de la Biblia. Necesitamos leer, hacer comparaciones. No tiene nada malo que usted compre una Biblia nueva versión. Yo tengo nueva versión internacional. Tengo Reina Valera 1960. Tengo Biblia de 1909. Tengo Biblia de la Iglesia Católica. ¿Por qué las tenemos que tener? Porque si somos estudiosos tenemos que hacer comparaciones para que nosotros podamos ir entendiendo el significado, para que cuando venga la persecución, o en dado caso, nosotros ya no tenemos acceso a la Biblia en el futuro, nosotros ya sabemos cuál es la Biblia que está más o menos a la par de la verdad presente. Y esa va a ser nuestra mentalidad, la Biblia que más se acerca a la verdad presente, al de los apóstoles. De modo que cuando nos toque predicar y el Espíritu Santo nos vaya a recordar la Biblia, nos vamos a recordar no de las Biblias corruptas, sino de la Biblia que está apegado al de los apóstoles. Hermanos, también a todo el mundo invito a estudiar la palabra de Dios. Invito a que todos nosotros tomemos la oportunidad que tenemos y podamos reintegrarnos en la verdad presente, si no lo habíamos hecho. Y tengamos acceso a Biblias en nuestra casa. No son caras. También en su teléfono inteligente puede bajar, a veces le va a costar $8, $5 por un audio. Pero, ¿cuál vale más? No gastar $5 o $10, no gastar $10 por una Biblia con audios en su teléfono, o no va a ser usado por el Espíritu Santo en el futuro. Entonces tenemos que hacer un balance en la vida. La vida es un balance. La palabra de Dios es un balance. Todo lo que tenemos que hacer bajo un balance, bajo la dirección del Padre, del Hijo. Tenemos que tener un balance. Y ese balance es el que nos va a dar inteligencia y conocimiento para poder ir conociendo la voluntad del Hijo, la voluntad del Padre.
Hermanos, no se vayan a olvidar que nuestro tema fue antiguas versiones bíblicas y traducción, que no toqué todo el tema, porque es mucho. Pero aquí no se trata de traer un tema y hacer que usted traerle todo el tema y no va a poder acaparar su mente. La hermana White dice que nuestros temas deberían de ser sencillos, no deberían de venir con tanta información porque no podemos entonces grabar en nuestra mente, nos quedamos en lo mismo, no entendemos. La hermana White aconseja que nosotros vengamos con temas sencillos y muy cortos y también que la gente entienda y perciba. Yo puedo traerles a ustedes 20, 30 versículos que apoyan este tema, pero de nada me sirve porque cité 30 y ustedes se quedaron en la luna, ya no se van a acordar. Mejor citar unas 3, 4 que tienen base bíblica. Invito otra vez a la iglesia y al mundo entero a que empiecen a leer sus traducciones bíblicas y empiecen a comparar con la traducción de Reina Valera 1909, la versión de Reina Valera 1960, la versión de la nueva versión internacional, y así sucesivamente usted va comparando y usted va a sacar conclusiones y usted mismo va a dar la respuesta de su necesidad espiritual. Yo no lo voy a convencer a usted, no. Usted va a tener que permitir que la misma palabra de Dios lo convenza a usted a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que representa a Jesucristo. Es el Espíritu Santo el vicario de Cristo, no el falso vicario de Cristo. Es el Espíritu Santo. La Biblia dice en San Juan 14 que Él es el representante de Cristo, no un falso hombre pecador, no un falso hombre que se llama ser vicario y luego provoca inquisiciones y provoca leyes, se mete en la política, se mete a comprar inversiones también en armas, en aviones de guerra, matando gente, tratando de hacer negocios sucios, corruptos en el mundo, con oro, plata y otras cosas naturales, con tal de quedarse con esa riqueza a base de corrupción, a base de crímenes, a base de mentiras, usando la palabra de Dios, usando las versiones de la Biblia, todo el mundo usando cada quien su versión para defenderse, para usar, para ser corruptos, para crucificar más al Hijo de Dios a través de sus mentiras. Estas verdades que le digo solamente lo va a entender a través de su propio estudio, no lo que yo digo. Lo que yo digo viene sobrando. Lo que usted piensa y lo que usted va a estudiar es lo que vale. Y eso a usted le va a hacer un buen cristiano. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que estudiara la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:15, porque yo veo, dice que, porque ahí está la verdad. Hermanos, yo les agradezco mucho por darme la oportunidad y aquí me paro con el tema. Gracias a todos y que la bendición del Señor Jesús sea con todos y que el amor de Cristo sea con todos y nos vamos a despedir con una oración. No sé si los hermanos me escuchan. Amén. Sí, hermano, adelante. Vamos por la oración. Padre bendito, gracias por tu Hijo Jesucristo, que a través de su sangre nos perdonas constantemente nuestros pecados. Padre, también gracias por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y Él es tu representante aquí en la tierra para tener conocimiento y para entender tu palabra. Gracias por tus santos ángeles también, porque tus santos ángeles nos defienden, nos libran de malas cosas. Gracias por tu palabra, Padre, porque también tu palabra es el conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Padre bendito, esta predicación, este pequeño tema,
te pido que sea de bendición para los hermanos y para el mundo entero. Padre, te pido que tu Santo Espíritu trabaje en los corazones para que las personas puedan seguir estudiando por su propia cuenta y puedan seguir comprender más la luz. Y por último, Padre, no se me olvida, te pido una vez más por tu hija, por esta persona que está en el hospital que se llama Marilí. Padre, tú conoces el dolor de su madre, tú conoces el dolor del pueblo, los amigos, las personas que la rodean, las personas más cercanas que la rodean. Tú conoces el dolor de estas personas que tienen porque ella está mal. Padre, si es tu voluntad, sánala, Padre, porque también todo depende, entendemos que depende de ti, Padre. Tú conoces, tú sabes, Padre, si hay sanidad o no hay, si tú permites o no. Tú sabes, pero nosotros cumplimos con nuestra oración de pedirte que tengas misericordia de ella, que tengas amor por ella, y si es tu santa voluntad, Padre, por favor, sánala, devuelva su salud, devuelva la felicidad a su madre, a sus hermanos, a su familia, a sus amigos, devuelve la felicidad, Padre, y también dentro de la iglesia en el aire. Padre, también no se me olvida, también te pido por las personas que dirigen también tu obra. No quiero mencionar nombres ni tampoco quiero mencionar sus trabajos ni dónde están. Simplemente te pido, Padre, por todas las mujeres, hombres y jóvenes que trabajan en esta organización preparando temas para el mundo. Dales ánimo, Padre, dales trabajo, dales fe, dales amor, dales consolación a través de tu Santo Espíritu para que todas estas personas en conjunto que trabajan, Padre, por este ministerio, puedan tener ánimo, Padre. Te pido, por favor, ten misericordia. No ves nuestros pecados, Padre, o perdona nuestros pecados, Padre. Enséñanos a nuestros pecados para arrepentirnos y ir mejorando diariamente. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Hermano, muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias por su tema y que Dios lo siga usando, hermano. Tengan una bendecida semana usted y su familia. Gracias, hermana.